maravilloso que es tu palabra. Todo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Así todos juntos podemos decir: gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero hablarle en esta hermosa tarde, hermano, que muchas veces nosotros no entendemos cuando el Señor nos está hablando. No entendemos, aunque somos el pueblo de Dios, no entendemos cuando Dios nos está hablando. ¿Y sabe por qué, hermano? Lo puedo asegurar, porque si entendiéramos cuando el Señor nos está hablando, hermano, sería otro nuestro caminar, sería otro nuestro proceder, sería otro nuestro actuar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y el Señor no se equivoca, hermano, cuando escribe algo, porque toda la palabra de Dios, hermano, es inspirada por el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pueden decir las hermanas: gracias a Dios que dijo hombre. Amén. Pero cuando está hablando de esto, hermano, está hablando tanto hombre como mujer, sea joven o jovencita. El Señor está hablando, hermano, a todo género. Es importante, ¿sabe por qué, hermano? Porque dice en el versículo 15: por sueño, en visión nocturna, quiere decir en sueño, amén. O cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho que están durmiendo. Entonces el versículo 16 dice: entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Pero para poder, hermano, recibir esto, necesitamos nosotros ser, hermano, receptivos de la presencia de Dios, receptivos al Espíritu de Dios, para poder entender cuando Dios nos está hablando. Es de manera importante, hermano, que nosotros le demos lugar al Señor, que seamos perceptivos para saber cuándo el Señor nos está hablando. Porque podemos pasar mucho tiempo en los caminos de Dios y no vamos a entender cuando Dios nos está hablando. Pero ruego a Dios, hermano, que en verdad logremos entender que el Señor nos quiere hablar en esta hermosa tarde. Porque el mensaje, hermano, no es solamente para escucharlo y ya se acabó el servicio y vamos a la fiesta. No, es para entender lo que el Señor nos está hablando. Por eso dice también en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2: Dios, fíjese lo que dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice la palabra de Dios, nos ha hablado por el Hijo. Y fíjese lo importante, dice: al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El universo que nosotros podemos contemplar, el universo que nosotros podemos ver, esta tierra donde nosotros habitamos, hermano, por medio de Él lo hizo. El Señor nos está hablando para que entendamos realmente las maravillas y las bendiciones que tenemos en Él cuando nosotros nos acercamos a Él. Cuando nosotros queremos escuchar su voz. Cuando nosotros nos hacemos cada vez más perceptibles a las cosas de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos habla de muchas maneras. Y quiero decirle, mi amado hermano, que si yo hablo con usted, yo uso mi voz. Yo uso mi voz y escucho sus palabras y usted escucha mis palabras. Y cada uno de nosotros actuaremos conforme a lo que hemos hablado. Cada uno actuaremos conforme a lo que hemos escuchado, ¿verdad? Es fácil decirle: hermano, necesito que venga y me ayude para limpiar el jardín. Ajá. ¿Verdad? Hermano, necesito que venga y me ayude para pintar la iglesia. Y le aseguro que vamos a responder porque estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando nuestra palabra, nuestras voces. Pero ¿de qué manera podemos escuchar la voz de Dios? Eso es lo importante: ¿de qué manera podemos escuchar la voz de Dios? Porque Dios muchas veces, hermano, no nos habla algunas veces nos habla con voz audible, pero muchas veces nos habla de diferentes maneras. Y ahí es donde nosotros debemos estar alertas para saber y entender cuándo Dios nos está hablando. Y le quiero decir que hoy en esta tarde el Señor nos está hablando. Aún a mí mismo, aún no llego, hermanos, al plan claro, y yo siento que el Señor ya me está hablando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros nos deslicemos, sino que vayamos firmes en su verdad y en su justicia. Por eso la pregunta es: ¿cómo me doy cuenta cuando Dios me está hablando? ¿Cómo yo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo sabré si Él me está hablando? Para poder hacer eso, hermano, necesitamos dar un paso de fe, un paso de entrega hacia Dios, para poder entender cuando Dios nos está hablando. Porque cuando estamos fuera, hermano, del ruedo, es difícil que Dios nos hable. Y es difícil que nosotros entendamos cuando Dios nos está hablando de una o de otra manera. Necesitamos adentrarnos para poder entender lo que Dios nos está hablando.
Créame, hermano, le digo en el amor a Cristo, créame que en el transcurso que llevo sirviendo a Dios, he entendido que Dios nos habla de muchas maneras y nos da guías para poder saber que Él es el que nos está hablando. Nos da guías. No solamente, hermano, por entender que ya me habló, ya no, nos da guías para entender realmente que Dios nos está hablando. Pero para eso, vuelvo a decirle, necesitamos adentrarnos con el Señor. Y cuando nos adentramos, hermano, le aseguro que no nos va a quedar duda alguna de que Dios es el que nos estaba hablando. Le digo, hermana Emilce, hermano Moisés, crea que el mismo miércoles que estaba recibiendo eso, yo estaba ahí atrás y sentía como un fuego en mi interior, pero a la vez cabezón. Yo decía, ¿y si eres tú? ¿Y si no pasa nada? Sentía una duda, porque muchas veces nosotros actuamos, hermano, por emoción o hablamos por emoción, pero diferente cosa es cuando Dios es el que está hablando, hermano. Pero había algo también en mi interior que tenía que hablarlo. Por eso el domingo yo le dije, hermano, el Señor dijo desde el miércoles. Y le soy honesto, hermano, ¿cómo cree que me sentí cuando recibí la noticia que usted recibió? Solamente le dije, gracias, Señor, gracias. Entonces, de muchas maneras podemos, hermano, entender que Dios nos está hablando, de una o de otra manera. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que el Señor no nos va a hablar a través del celular. No nos va a decir Jesús esto, Jesús aquello, no. Él no nos va a mandar una carta por correo tampoco. Aunque ahorita ya se usa, se abre el teléfono y ya se sale un mensaje. O muchas veces se mandan mensajes, hermano, a través del correo. Es un plan bueno. Pero cuando Dios quiere hablarnos algo especialmente a nosotros, hermano, es diferente a la situación que Él usa. Él quiere que nosotros nos adentremos en su presencia para poder entender lo que Él nos está hablando. Y le quiero decir algo bien importante. ¿Recuerda cómo le habló Dios a Pedro? Pedro se sentía, hermanos, aunque era la piedra, hermano, que el Señor había elegido para que la iglesia continuara. Y él se sentía tan puro que no había entrado ninguna cosa inmunda en su vientre. Leamos, hermano, el libro de Hechos, capítulo 10, al 10 al 16. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice lo importante que es. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Cuando nosotros decimos un éxtasis, hermano, no quiere decir, hermano, que nos volvamos locos, ni que fumamos marihuana, ni que tomamos alguna pastillita, no. Sino que entramos a otra dimensión cuando estamos en la presencia de Dios. Y le quiero decir realmente, hermano, que a esa dimensión es donde el Señor quiere que nosotros entremos. No que entremos en lo natural, no, que entremos a la segunda dimensión donde el Señor quiere, o no la segunda, a la dimensión que Él quiere que nosotros entremos. Es cuando vamos a recibir, hermano, las instrucciones y las bendiciones de Dios. Es cuando Dios nos va a hablar. Cuando venimos a orar, hermano, y solamente venimos a orar por orar, hermano, déjeme decirle que llegamos y nos vamos igual que como entramos. Pero cuando nos adentramos realmente a la presencia de Dios, hay algo especial en nuestra vida, algo especial en nuestro interior. Pero necesitamos adentrarnos. ¿Qué dice? Cuando entró, hermano, sobrevino al éxtasis, dice, y vio el cielo abierto. Dice, para poder entrar a la presencia de Dios, necesitamos adentrarnos, necesitamos empezar a orar como cuando le decimos, hermana, ¿cómo le dice, hermana Tere? ¿Cómo usted le dice a su pequeño que lo quiere? Te quiero. ¿Ah? Hazte para allá, te quiero. No lo agarre. Tal vez lo quisiera destrozar, ¿verdad? A besos. ¿Por qué? Porque ella siente cómo amar a Dios, cómo amar a su hijo. Hermana Rosita, ¿cómo usted le muestra su aprecio a su nieta, la más chiquita? Vamos a trasladarnos hasta allá, hasta Texas. ¿Cómo le mostraría su amor a la pequeñita de la hermana Gisela? La quiero, sí la quiero. Ni se le creería, ¿verdad? Pero que la agarre y la estruje. Con cuidado porque se enoja Gisela. Así que le, hermano, haga de cuenta que es lo mismo cuando nosotros nos adentramos a la presencia de Dios. Es como adentrarnos a otra dimensión. Y es lo que aquí la palabra de Dios me está enseñando. Dice, y le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante como un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Necesitamos centrarnos a la dimensión de Dios para poder entender lo que el Señor nos habla.
en el cual, fíjese lo que dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, hermano, había tales algunos animales que no se deben comer. Amén, que no se deben comer. Pero el Señor le estaba dando un mensaje bien importante a Pedro en ese momento. Porque así como el Señor, hermano, permitió que Pedro entrara a ese éxtasis y viera el cielo abierto, también un ángel del Señor estaba hablando con otro hombre para mostrar la revelación real de Dios. Y aquí dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro se quedó pensando: ¿de qué me estará hablando el Señor? Él sabe que yo he tratado de ser fiel, que no he comido ninguna cosa inmunda, no he matado ningún oin para comérmelo, porque sabemos que en aquel entonces no podían comer, ¿verdad? No podían ni comer, hermano, un animal que estuviera muerto, tenían que ellos matarlo por sí mismos. Entonces había reglas que él había cumplido, y por eso él no entendía lo que el Señor le estaba mostrando en ese lienzo. Pero justamente ahí, hermano, el Señor también, hermano, estaba hablando con otro hombre. Pero lo que me llama la atención, hermano, es algo bien importante. Primeramente, ¿cómo fue que Pedro recibió esa revelación? ¿Cómo fue que Pedro, hermano, pudo ver ese lienzo que bajaba del cielo? ¿Tan solo porque andaba nomás por andar? No, dice que se adentró a la dimensión de Dios. Haga de cuenta que cuando nosotros estamos orando, hermano, y empiezan a derramar lágrimas, es porque estamos entrando a otra dimensión con el Señor. Entonces eso me indica que a veces nuestra actitud y nuestros hechos marcan para que el Señor pueda, hermano, hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El Señor, hermano, le habló y necesitaba adentrarse a esa comunión. Pero también vuelvo a decirle, hay que ver cómo nuestras acciones hacen que Dios actúe a nuestro favor. Nuestras acciones sí son bien importantes. Hermano, muchas veces nosotros oramos y yo recibí eso hace muchos años. El orar, hermanos, es adentrarnos en oración, ¿verdad que sí? Y en oración, hermanos, como separando la palabra, es ora, acción. Ora, acción. Accionar quiere decir ora, acción. Es el tiempo de accionar. Porque podemos pasar todo el tiempo orando, pero sin accionar aún lo que estamos orando. Señor, yo ahora sí prometo, Señor, seguirte, pero mira mi situación. Y salimos y seguimos viviendo igual. Muchas veces hemos orado: Señor, y ahora sí, hermanos, hemos escuchado, y ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí le voy a echar los kilos. Se queda ahí. Por eso la palabra de Dios, hermano, debemos de cambiarla. Oración, ora, acción. Es el tiempo de accionar. Y eso era lo que estaba haciendo Cornelio. Estaba accionando la fe que él decía tener y la creencia que él decía tener en Dios. Versículo 10, 1 al 4. Primeramente 10, 9 al 11. Nuestras acciones. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro no solamente sintió hambre, sino que dice: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Viene siendo que como a las 2 de la tarde. Sí, aquellos que han estudiado. Sí, más o menos como a las 2 de la tarde. No se me den, hermano. Sí, no se me van a enojar. Pero subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a las 2 de la tarde más o menos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Subió a orar y se le sobrevino un éxtasis al adentrarnos en la presencia de Dios. Y no es, hermano, que nos hagamos como zombies, no. Es la presencia de Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas. Amén. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante en un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Pero también, vuelvo a decirle, hay que ver cómo nuestras acciones hacen que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Nuestras acciones. Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hermano, ¿cómo se iba a meter Pedro a hablarle a un soldado?
Por eso el Señor le mostró, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi vientre. No llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Porque Dios había visto las acciones del soldado Cornelio, así como el Señor ha visto sus acciones. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles acciones ha visto el Señor? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles acciones son las que el Señor ha visto en nosotros? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso es lo que dice, con toda su casa. No solamente el soldado, sino toda su casa. Eso me marca a mí, hermano, que entonces Cornelio no solamente él creía en Dios, sino que compartía lo que él creía con su familia, con su casa. No los dejaba que vivieran al ahí se va, sino que les compartía las bendiciones que podían obtener en Dios. La palabra de Dios lo está diciendo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjese lo que dice, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso es algo, hermano, en verdad bien importante. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 6 de la tarde. Dice lo que pasó, pasaron 3 horas. 2, 3, 4, 5, 6, casi da. Es que reprobé en matemáticas. Vio como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Simplificando, tus acciones han llegado a la presencia de Dios. Tus acciones. Fíjese lo importante, hermano, cómo es en verdad importante nuestro proceder, nuestro accionar para Dios y con Dios. No se me asusten, no estoy diciendo que haga limosna, no. No se me vaya a equivocar. Aquí son diezmos. No se crea tampoco, no se crea. Es que me equivoco. No se me van a ir todos, ¿verdad? Pero me llama la atención, hermano, cómo las acciones también reflejan, hermano, para que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Muchas veces el pueblo de Dios dice, pues es que el Señor no me habla como le habla a aquel, como le habla a aquella. No entiendo cómo dicen que les habla. Si queremos, hermano, en verdad que el Señor nos hable, hermano, necesitamos adentrarnos en su presencia y le aseguro que el Señor nos va a hablar. Necesitamos aprender a leer la Biblia, o si no, hermano, a meditar en lo que escuchamos conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos cuándo el Señor nos está hablando. ¿Amén o no amén? Nos damos cuenta, hermano, aquí como el Señor le habló a Pedro a través, hermano, de que él se adentró en la oración. Se adentró en la oración. Con esto quiero entender, hermano, que tal vez no era una oración microwave, sino que se adentraba realmente a orar, a platicar con Dios. Ya imagino a mi nieta Saraí y a su esposo José. Eran novios y se amaban tanto. Y en el momento que se veían le decían, te amo. Y cada quien ya se iba por su lado. ¿Le creerías, Saraí, que te amaba? ¿Le creerías que te amaba, Saraí? Está loca, sí. Apenas dice que te ama, ya se va. No, pues, ese no es amor. A lo mejor hasta se convertían en Juan Gabrieles. No vale la pena. Pero entonces, hermano, entonces quiere decir que para que Pedro recibiera esa bendición y pudiera entrar al éxtasis, quiere decir que él no solamente le decía, Señor, yo creo en ti, sino que él se adentraba más allá al fondo y decía, Señor, te amo. Yo creo que tú eres mi Salvador. Yo sé que tú moriste por mí, Señor. Y sé que ascendiste al cielo y estás aún intercediendo por mí, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias porque aún todavía después de eso derramaste de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Palabras que llegan, hermano, a lo profundo del Señor. Entonces el Señor se manifiesta de una manera hermosa. Vemos cómo la acción, hermano, hizo que el Señor le hablara a Pedro. Vemos cómo las acciones de Cornelio hizo que me enviara un ángel para que le dijera, Cornelio, tus limonas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Fíjese, ahí lo dice,
tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¿Me entiende, hermano, lo que es la palabra de Dios? Dios aquí me está enseñando, hermano, que le habló de dos diferentes maneras a Pedro y a Cornelio. La pregunta es, ¿cómo el Señor nos está hablando? Si ahora tal vez es difícil que baje un ángel, porque ya ahorita van a pensar que es un extraterrestre, como está de moda los extraterrestres. Se va a pensar que es un extraterrestre y no vamos a creer en lo que nos está hablando. Hermano, el Señor nos habla de muchas maneras, por eso dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyera héroe de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Tal vez usted está pensando en su interior, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a saber cuando Dios me está hablando? Va, hermana Laura, ¿cómo voy a entender cuando Dios me está hablando? Y ahí la incógnita. Pero la incógnita la podemos nosotros entender. ¿Sabe cuándo la vamos a entender? Cuando nosotros nos despojemos de nosotros mismos para que el Señor pueda cumplir su cometido en nuestras vidas. Porque mientras estemos con un paso en la iglesia y un paso afuera, ay Dios, qué difícil es entender cuando Dios nos habla. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros hacer morir, hermano, al viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de este mundo. El enemigo de nuestras almas, hermano, haga de cuenta que pone todo lo que a nosotros nos gusta para que nosotros, nuestros ojos se abran más grande y disfrutemos lo que estamos viendo. Porque el enemigo nos conoce perfectamente a usted y a mí. Perfectamente. La misma palabra, hermano, nos dice quién es Jesús. El Hijo de Dios. Amén. Pero nosotros, en verdad, hermano, le quiero decir que Dios tiene muchas bendiciones para usted y nosotros. Por eso dice Hebreos 1 y 2, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder entender cuando Dios nos está hablando, necesitamos hacer morir las viejas obras. Dejar nuestra vida pasada. Efesios 4, 22 al 24. Tengo que apurarme, ya falta un poquito. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir. Eso me enseña, hermano, que ya debemos dejarlo pasado. En otras palabras, como dijéramos, lo que sucedió en Las Vegas, que se quede en Las Vegas. Porque muchas veces nosotros recordamos lo que hicimos en el pasado y eso no nos deja avanzar. No nos deja seguir adelante. Dejemos ya, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Y qué dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Hermano, si a usted como varón, a mí no. Si a usted como varón le gustan las mujeres así, con poquita ropa, el enemigo le va a poner infinidad de mujeres así. Digo, a mí no, gracias a Dios, a mí no me gustan. Y me gustan bien vestiditas. Sí. Conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos, ay Señor, gracias que nos das a una mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado entendimiento, nos ha dado una mente, ¿verdad? ¿Verdad que sabemos cuando la mente nos está diciendo que tenemos hambre? Y la mente no lo manda como que ya es hora de comer, ¿verdad? Ahorita me decía, apúrese porque yo tengo hambre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No sé cuántos hayan leído, hermano, cuando el Señor llamó a Gedeón y el Señor le dijo a Gedeón, con esta tu fuerza tú vas a liberar al pueblo de Israel. Porque el Señor también nos usa a nosotros, lo que nosotros podemos hacer, pero Él puede hacer más cosas cuando nosotros le damos libertad para que Él haga las cosas en nuestras vidas. Le aseguro en el Señor que Él puede hacer muchas cosas en nosotros si nosotros le damos libertad. 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya entendí, ahorita voy a la tienda y me compro un nuevo vestido. Me compro nuevos zapatos, ropa, botas, sombrero. No se está hablando de eso. Del hombre interior en nuestras vidas. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Amén. Eso es lo que la palabra de Dios a mí me está diciendo, hermano, para poder ser perceptibles a la palabra de Dios, perceptibles a cuando el Señor nos está hablando. Ay, Padre Santo, ayúdanos. La vida antigua, hermanos, y la nueva es algo bien importante. Y si usted lee en su Biblia se va a dar cuenta, hermano, que ahí dice Colosenses 3, 5 al 9. Le ponen, hermano, antes un antetexto para entender cuando el Señor nos está hablando. Colosenses 3, 5 al 9. Ya me lo robaron de mi Biblia. ¿Qué dice Colosenses 3, 5 y 9? Lo que quiero es que veamos ahí, hermano, si tiene su Biblia, para que vea cómo el Señor nos está hablando. La vida antigua y la nueva. ¿Va que sí dice? En su Biblia, si tiene ahí su Biblia. La vida antigua y la nueva. ¿Sí lo tiene, hermanos? A menos que sea otra versión. Pero la Reina Valera, hermano, así dice: la vida antigua y la nueva. Quiere decir, hermano, desde el principio del antetexto, hermano, podemos nosotros entender que el Señor quiere hacer una diferencia en la vida antigua y la nueva. ¿Sí o no? Le está enseñando al hermano. Mire cómo ama la hermana Tera, el hermano Rolando. Le está enseñando: mira, ya es tiempo que seas nuevo. ¿Cómo invento? Versículo 5: haced morir pues lo terrenal. Versión Rey es la que no nos deja avanzar, la que no nos deja crecer. Dejemos ya lo terrenal. Porque mientras nosotros le echemos pegamento a nuestros pies para estar aquí en la tierra, hermano, va a venir el Señor y aquí nos vamos a quedar. Vamos a anhelar y anhelar más lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no queremos dejar lo terrenal. Y la palabra de Dios nos dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí va la siguiente parte: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ay, ahora entiendo por qué me vienen problemas, por qué me vienen dificultades. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No quiere decir que no sean hijos, pero a veces nos comportamos desobedientes ante Dios. Nos podemos dar cuenta, hermano, como el hijo pródigo seguía siendo el hijo del rey, ¿verdad que sí? Pero malgastó toda la herencia que el rey le dio. Malgastó toda la herencia. Ay, ya el pobre andaba queriendo comer comida de los marranos. Imagínense qué feo, por ser desobediente. Hermano, eso nos llama a nosotros la atención, cómo nosotros debemos caminarnos cada vez más, mejor. Versículo 7: en los cuales, gloria a Dios que podemos decir esta parte de la escritura, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Podemos decir eso, hermano? Vivíamos en otro tiempo, ahora ya no. Es más, ya lo echamos a lo más profundo del mar y nadie lo va a sacar. Ya nuestra vida pasada ya está ahí enterrada, sepultada, ya le echamos tierra 2, 3 veces, ya no vuelven a nuestra vida. Eso es lo que el Señor me está enseñando aquí. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8: pero ahora, ya no hacemos nada de lo que acabamos de hablar ahorita. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ya no nos emborrachamos, ya no somos idólatras, ya no somos adúlteros, ya no somos todo eso que decía ahí. Ay, Señor, pero no se me ponga al frente porque sabe quién soy yo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjese lo que dice: ira y enojo, que casi es lo mismo. Pero yo creo que cuando dicen ira, hermanos, es algo tan feo que no se me ponga al frente. Así a veces decimos que no se me ponga al frente porque me desconvierto tantito y va a ver cómo le va. ¿A poco no, hermano? Hermano, yo lo he escuchado así de tal manera, hermano, que se ha dicho: y que no me lo pongan enfrente porque está feo. Es más, y nomás lo veo y hasta ganas de vomitar me dan. ¡Ay, cuánto amor! Por eso dice, hermano, debemos dejar también todas esas cosas. Porque somos cristianos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos. Aguas, cuidado, precaución. Amén. Porque necesitamos amarnos a nosotros mismos. Hermano, gracias a Dios,
perdón que diga esto, gracias a Dios no somos muchos y podemos amarnos. Difícil es cuando hay 1000 miembros, ahí está difícil. ¿Quién será? Pues quién sabe. Pero somos poquitos, nos podemos conocer y nos podemos amar los unos a los otros. Pero aún así tan poquitos. No, hombre, vieras, el pastor está chaparro y tiene los pelos parados. Y no te le acerques a él porque ni desodorante usa. Hermano, a veces parece que no, pero palabras que llegan. Claro, no me han dicho que me duelen los sobacos, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, sí debemos dejar todo eso de lado. ¿Para qué? Para que poder entrar a la presencia de Dios y podamos llegar al éxtasis de Dios, donde vamos a empezar a llorar, donde vamos a empezar a hablar en lenguas, donde el Señor nos va a dar ciencia, donde el Señor nos va a dar sabiduría, donde el Señor nos va a dar revelación, cuando el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera tan hermosa en nuestras vidas que vamos a empezar, hermanos, hasta a profetizar. Pero cuando nos adentremos a la presencia de Dios, así mismo como lo hizo Pedro. Pero necesitamos también empezar a hacer accionar la fe que nosotros decimos tener. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Vuelvo a decir, no vaya a pensar que estoy diciendo eso. Necesita accionar, entrega hacia Dios, entrega hacia Dios. Es lo que la palabra de Dios a mí me está diciendo. Porque para que Cornelio lograra hacer eso, quiere decir que él se estaba adentrando con Dios, conocía a Dios y quería amarle y quería glorificarle. ¿Cuántos aman a Dios aquí, hermanos? Amén. La palabra de Dios en Colosenses 3:9 dice lo que dice. ¿Nos amamos, hermanos? Acá entre nos, que nadie se dé cuenta, me ama, hermano. Ahorita le dice, le amo, hermano, y mañana dice, ¿sabe que ya me voy? Pero me aman. Así decía, así le hace mi nieto. Ay, Señor, que Dios nos ayude, hermano. No mintamos los unos a los otros. ¿Qué dice? Habiéndonos despojado. Ay, ¿qué tendrá ese viejo hombre, hermano, que no se nos despega? Parece que le echamos cola loca. A ver si logro conseguir un pegamento, hermano, se llamaba permabón. Ese lo pegaban vidrio con vidrio, y cuando se quería despegar, hermano, hasta el vidrio se pegaba así. A ver, cuenta que casi así es el viejo hombre, no se quiere alejar de nuestras vidas. Por más que le decimos aquí, quítate, vete, sigue terco. Pero ¿sabe por qué? Porque nos hace falta, como dijeron hermanos Rodillín y Ayunín, ay, es que está tan pesado. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. El Señor nos dice en su palabra que no debemos conformarnos a este tiempo. ¿Va que sí, hermanos? No debemos conformarnos a este tiempo porque, hermano, no me va a decir que el tiempo que estamos viviendo ahorita, no, hombre, está tan bonito, tan hermoso. ¿Verdad que no, hermana María? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2. Fíjese, la palabra de Dios, hermano, lo que dice. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Sabía que se iba a equivocar. Cuando escribieron Romanos, estamos hablando de ya de 1900 y tantos. No, la palabra de Dios está vigente. Dice, no os conforméis a este siglo. Lo que hablábamos, lo que leímos ahorita. Sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted cree, hermano, que si Pedro subiera, dice, ay, tengo un chorro de hambre, aguíseme un huevito ahí? ¿Usted que había recibido la revelación de Dios? Él primero era de su carne y dice, pues ahí quédate, Pedro. Ahí busca a otro que le hable a Cornelio. Pero nos damos cuenta cómo a él, hermano, antes de satisfacer su... No es la panza, hermano, era la... ¿Cómo se llaman las vibrotas grandotas? La anaconda que traía en su interior. Antes de darle comida a la anaconda, hermano, él primero se puso a orar. Y en tal profundidad, hermano, que entró en éxtasis y recibió la bendición de Dios. Porque se adentró.
Entonces cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios en todo, hermano, cómo el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros? ¿Cuál cree, hermano? Que sigamos en sobresaltos todo el tiempo, que sigamos con problemas, con dificultades y que no sabemos ni por qué. No, hermano, entender que si vienen los problemas o las dificultades, como dijo la hermana ahorita, y le han dicho, si el Señor ha permitido que le vengan esas cosas, porque saben que usted es una guerrera, porque sabe que va a soportar y va a salir triunfante de cualquier situación. Cuando nosotros nos adentramos a Dios, vamos a entender por qué nos está mandando aquello. Amén. Porque el Señor quiere fortalecernos, quiere, hermano, purificarnos. Y si aún lo tiene a duda, hermano, 1 Corintios 5, 7 y 8. Cuando nosotros, no sé cuántos sepan hacer pan, hermano, pero cuando se hace el pan, se le echa un poquito de levadura para que se esponje, que se haga rico, sabroso, bien esponjadito. Y para que eso funcione se necesita echarle a la harina cuando se está batiendo. Pero cuando sale el pan, no sale uno todo flaco y otro gordo, ¿verdad que no? Sino que la levadura funciona en toda la masa y todos salen gorditos, esponjaditos. ¿A que sí? Gracias, hermanos, estuvieron bien ricas esas empanadas. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay de dos formas como nosotros poder entender. Ahí dice 4. 2. No estoy diciendo Dios es amor, no, ni viva la paz, no. Estoy diciendo, hay dos formas de cómo el Señor habla. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si nosotros nos adentramos en la levadura de Dios, el Espíritu Santo nos va a llenar todos completitos. Pero cuando hacemos un poquito de las cosas malas de levadura del mundo, también va a invadir nuestra vida y sin darnos cuenta va a invadir nuestra casa. Imagínense, hermano, que yo soy bien cristiano. Un ejemplo, tengo errores, tengo fallas. Imagínense que yo soy bien cristiano, hermano, y aquí canto. Cómo te amo, Señor. Cristo, te amo, te amo. Y de repente estoy en otro lado. La vida no vale nada. Me caí de la nube que andaba. Hermano, ¿qué va a pasar con mi familia? Al rato van a andar cantando que la vida no vale nada. Y van a andar buscando los discos de ese hombre. Y va a preguntar, ¿por qué se cayó de la nube? Y va a investigar a ver por qué hermano, es que lo poquito que hagamos va a entrarse en la familia. Por eso es mejor que nosotros hagamos morir esa vieja levadura, ese viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de nuestra vida. Nuestra vida pasada. Porque gracias a Dios ahorita somos nueva criatura. Amén, hermano. Que nomás escuché como 3 aleluyas. Somos nueva criatura, hermanos. Gloria a Dios. Si somos nueva criatura, hermano, hasta la hermana Marisela le hace así, quítese los ojos para que vea que todos dijimos gloria a Dios. Concluyo, hermano. El Señor nos está hablando de muchas maneras. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy a través de su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios en San Juan 1:5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, ¿qué le quiere decir con esto? Que si Dios nos está hablando, por muy grande que parezca la tiniebla que nos está invadiendo, hermano, la vamos a derrotar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios a mí también me da, hermanos, las cosas a seguir. Es que las tinieblas, vamos a entender que las tinieblas son problemas, son dificultades, angustias que quieren, hermanos, entorpecer nuestro caminar, que nos quitan las ganas de alabar y glorificar a Dios, que nos quitan las ganas de reunirnos para alabar al Señor. Como esa nieve que salió, gracias a Dios, hermano, porque cayó nieve. Pero eso muchos lo querían usar de pretexto para no venir. Otros, los de aquí en Senda Antigua no. Pobres los de otra iglesia, pero aquí en Senda Antigua no. Porque estamos todos, amén, hermano.
¿Por qué le digo, hermano, que las tinieblas no van a resplandecer en nuestras vidas? Termino. Isaías 61. Bueno, no termino con ese, termino con otro. Isaías 61 dice la palabra de Dios. Hey, a usted le está diciendo. A usted le está diciendo. A cada uno de nosotros el Señor lo está diciendo. ¿Qué dice? Dígale ahí a su vecinito, a su hermano. Dígale a su hija. Levántate y resplandece. Es el tiempo de que nos levantemos. Es el tiempo de que accionemos. Es el tiempo que le demos la gloria a Dios. Porque dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová está sobre nosotros y de nosotros depende si dejamos que obre o no obre. Pero debemos darle la gloria al Señor porque Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Ya no quiere que andemos en tinieblas, y si se presentan las tinieblas, un lado en el nombre de Jesús, porque Cristo vive en mí. Versículo 2. Versículo 2. Porque he aquí, el Señor nos está hablando y nos está poniendo alertas. Levántate y te resplandece, porque, hermano, no sabemos cuánto tiempo más, pero dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas si nosotros estamos firmes, dice, ¿qué dice Alonso? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Eso es lo que yo anhelo en cada uno de nosotros, que sobre nosotros sea vista la gloria de Jehová. Porque ahí, hermano, vamos a salir vencedores, triunfadores en todas las cosas que el enemigo, hermano, venga a poner en nuestras vidas. ¿Lo cree, hermano? ¿Puede dar un gloria a Dios? Si lo cree, hermano, póngase de pie. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos ha dicho, levántate y resplandece. Ya no es tiempo de que estés en oscuridad. Ya no es tiempo de que estés dudando que si está conmigo, que si me habla. El Señor nos habla a cada momento. Yo el Señor le ha dicho, levántate y resplandece. No le estoy diciendo que está acostado, no. Estamos hablando de la forma espiritual, de la vida espiritual. Debemos levantarnos y resplandecer para la gloria del Señor. Que nuestra familia vea la luz de Dios en nuestras vidas. Que nuestros amigos vean la luz de Dios en nuestras vidas. Que nuestros seres queridos vean realmente la luz de Dios en nuestras vidas. Que no vean tinieblas, sino que puedan ver, hermano, la gloria de Dios en nosotros. A eso el Señor nos ha hablado. Yo no sé si usted cree que el Señor le ha hablado, pero yo creo que el Señor sí nos dijo, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Pero también hay que accionar. Lástima que se llevaron la canasta. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, hoy, precioso Dios, yo sé, Señor, que tú nos has hablado, Padre.